Vamos a orar, hermanos, a nuestro Dios. Te damos muchas gracias, bendito Padre, en esta tarde por tu misericordia, Señor. Porque tú eres, Señor, el que revelas tu palabra a tu pueblo, Señor. Tú le traes, Señor, el conocimiento, tú los exhortas, mi Dios, pero también, Señor, tú los consuelas. Te queremos pedir, Dios, en esta tarde, que tú seas el que le hables a tu pueblo, Señor. Que tu Santo Espíritu convenza en el corazón de tu pueblo todas las palabras que el día de hoy se pronunciarán, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que dirija, Señor. Y que podamos llevar, Señor, a obra todo lo que el día de hoy tú nos has hablado, Padre. Cuántas gracias te damos, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder comprender lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en nosotros. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Dios. Amén, Padre. ¿Pueden tomar, por favor, hermanos, sus lugares? Quiero pedirles, hermanos, que por favor, en este mismo pasaje de la Escritura, pongamos nuestros ojos, hermanos, en el versículo 6 al versículo número 11 de Mateo, capítulo número 21. Y así en su lugar, hermanos, voy a dar lectura para tratar de comprender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Mateo 21, del 6 al versículo número 11. Dice la Escritura: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Amén. Esto es lo que encontramos ciertamente en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Muchas veces lo hemos leído, hermanos, cada vez de que llega el periodo de la Semana Santa. Iniciamos con este domingo de Palmas, hermanos. O también es conocido como la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Recordemos, hermanos, que estamos en un periodo de preparación, porque ciertamente estamos todavía en el periodo de la Cuaresma, hermanos. Y estábamos exponiendo acerca de las 7 palabras. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis el día de hoy, hermanos, para exponer este tema que también es muy importante. Y el tema que traemos el día de hoy es: en verdad, entró Jesús en Jerusalén. Bien, hermanos. Pero para poder comprender lo que la palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, es importante que nosotros comprendamos el contexto en el cual se está hablando la Escritura. Debemos de comprender, hermanos, lo que dice la Escritura, hermanos. Podemos ver que la Escritura dice que en ese tiempo había una gran cantidad de personas en Jerusalén. Mucha gente se había reunido en ese tiempo, porque ciertamente nosotros debemos de comprender lo que estaba sucediendo en ese momento. En ese momento o en este periodo de tiempo debemos de comprender que se iba a celebrar en unos cuantos días lo que nosotros conocemos como la Pascua o la celebración de la Pascua. Y por eso muchas gentes en ese tiempo se había acercado a Jerusalén porque querían celebrar la Pascua en Jerusalén. Pero ese no es el único motivo por el cual las personas se acercaban ciertamente a Jerusalén. Para ese tiempo nosotros debemos de comprender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Nuestro Señor Jesucristo ya era conocido por una gran cantidad de personas, hermanos. Muchos habían oído
y algunos otros habían visto lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Entre ellos nos encontramos cómo nuestro Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro. Fue una de las cosas que este pueblo había visto o había escuchado. Pero no solamente habían escuchado ese milagro, sino a través del desarrollo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo hizo una gran cantidad de milagros, hermanos, una gran cantidad de obras, y entonces el pueblo ya conocía a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podemos comprender, hermanos, ciertamente cómo el pueblo tenía el deseo de ir a Jerusalén, porque ellos se enteraron que nuestro Señor Jesucristo se dirigía para allá para poder celebrar ciertamente esta celebración de la Pascua. Y este pueblo quería ver qué era lo que iba a suceder en Jerusalén, porque se encontraba aquel que había hecho milagros, se encontraba aquel que había resucitado a Lázaro, se encontraba aquel que había dado vista a los ciegos, etcétera. El pueblo ciertamente de los judíos estaba pendiente de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a ser ciertamente en Jerusalén. Pero en la narrativa de las Escrituras, hermanos, nosotros podemos comprender que cuando nuestro Señor Jesucristo se dirigía hacia Jerusalén, podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo le ordenó a 2 de sus discípulos que fueran con un cierto hombre a un cierto lugar. Y nosotros podemos ver que le dio instrucciones muy precisas. Les dijo ciertamente que fueran con un hombre, y este hombre les dejaría desatar un pollino que se encontraba amarrado, que fueran, lo desataran y ciertamente se lo trajeran a nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien les decía, ¿por qué lo desatas?, que le dijeran simplemente, el maestro lo necesita y después te lo devolverá. Y los discípulos hicieron tal cual nuestro Señor Jesucristo les mandó, pero podemos ver ciertamente cómo después de que trajeron a este pollino, dice la palabra de nuestro Dios que pusieron encima de este pollino a nuestro Señor Jesucristo. Y después se dirigió hacia Jerusalén. Y cuando se dirigía hacia Jerusalén, dice la palabra de nuestro Dios que se cumplió ciertamente la profecía del profeta Zacarías, que se encuentra en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y dice así esta profecía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Podemos ver que lo que estaba haciendo ciertamente nuestro Señor Jesucristo al montarse en este pollino y dirigirse hacia Jerusalén, estaba cumpliendo con la profecía del profeta Zacarías, que más adelante vamos a ver. La Escritura narra que después de que montó ciertamente a este pollino, se dirigió hacia Jerusalén. Y podemos ver cómo la Escritura narra que estaban tendiendo mantos en el suelo y que algunos arrancaban ramas de los árboles y las tendían ciertamente en el piso para que nuestro Señor Jesucristo pasara y se dirigiera hacia Jerusalén. La mayoría de las personas esperaba que Jesús se manifestara como rey, porque nosotros podemos ver que anteriormente ya querían poner a nuestro Señor Jesucristo como rey de los judíos, pero podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo se negaba a que Él fuera rey. La forma en la cual ciertamente este pueblo de los judíos pensaba de un rey no era como estaban viendo a Jesús, sino el pueblo de los judíos pensaban que el rey que los iba a salvar era un rey como David o un rey como Salomón, un rey que los librara de la opresión del imperio romano. Entonces podemos ver que ellos tenían un pensamiento distorsionado de lo que significaba ser rey de los judíos. Pero podemos ver ciertamente que en este camino que iba nuestro Señor Jesucristo hacia Jerusalén, dice que cuando llegó ciertamente a la entrada de Jerusalén, muchas personas clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto era lo que la gente en ese momento estaba clamando. La palabra Hosana es ciertamente, sálvame, Hijo de David. Sálvame, le estaban diciendo a nuestro Señor Jesucristo.
Pero podemos comprender, hermanos, ciertamente que no todos los que se encontraban ciertamente en Jerusalén decían hosana al Hijo de David de una forma sincera. Algunos sí estaban esperando ciertamente al Rey de Gloria y que lo salvara, pero tenían un error a la hora de estar comprendiendo qué tipo de salvaciones esperaba el pueblo de los judíos. Pero algunos otros hermanos no lo hacían de una forma sincera, sino que se dejaban llevar ciertamente por el emocionalismo, porque veían que todo el pueblo estaba a una sola voz gritando: hosana, hosana, hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y podemos ver ciertamente que en este grupo de personas no solamente se encontraba este pueblo de los judíos, sino que también se encontraban sacerdotes, hermanos, también se encontraban fariseos, se encontraban escribas, hermanos. Ellos no clamaban ciertamente hosana al Hijo de David, porque ellos comprendían de una forma clara que si nuestro Señor Jesucristo tomara la posición de rey, entonces estas autoridades eclesiásticas tendrían que ser puestas a un lado, y entonces el único que sería Rey de Reyes y Señor de señores sería nuestro Señor Jesucristo, y a estas autoridades eclesiásticas tendrían que hacerlas a un lado. Y entonces podemos ver cómo unos fariseos decían, Juan capítulo 12 versículo número 19, dice la palabra de Dios: pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no consigues absolutamente nada, mirad, el mundo se va atrás de él. Porque el mundo ciertamente reconocía la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y no reconocían ciertamente a estos fariseos, a estos sacerdotes, a estos escribas como autoridades, hermanos. La Escritura menciona, hermanos, que cuando entró nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, dice la palabra de Dios que toda la ciudad se conmovió, hermanos. Se le movieron los sentimientos porque estaban viendo ciertamente lo que el pueblo de los judíos estaba esperando. Vean el espectáculo que estaba sucediendo en ese momento. Ver a nuestro Señor Jesucristo montado en un pollino y venir ciertamente como Rey de Reyes y como Señor de señores. En ese momento el pueblo de los judíos tenía ciertamente un corazón y estaba viendo ciertamente ese espectáculo, y dice la palabra de Dios que se quedaron conmovidos. Algunos conocían a nuestro Señor, algunos no conocían a nuestro Señor Jesucristo. Y los que no conocían a nuestro Señor decían, ¿quién es este? Porque veían ciertamente todas las voces que se empezaban a hablar, todos las alabanzas o todos los lamentos que decían, hosana, sálvanos. Y se lo estaban diciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquellos que no conocían a nuestro Señor decían, ¿quién es este al que le están dando la gloria y la honra? La misma Escritura dice, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y a grandes rasgos, hermanos, podemos comprender el contexto en el cual está hablando la Escritura acerca de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo hacia Jerusalén. Pero vamos a ver, hermanos, ciertamente que para poder comprender de una forma más clara esta entrada triunfal, vamos a analizar, hermanos, 3 puntos que son sumamente importantes que nosotros debemos de analizar. Primero, debemos analizar cuál es el cumplimiento de la profecía de la venida del Rey del Antiguo Testamento. Es lo primero que nosotros debemos analizar. Segundo punto, Jesús profetiza ahora la entrada triunfal en el reino celestial. Y tercero, Jesús está profetizando la entrada triunfal, pero en el corazón del hombre. Esas son las 3 ciertamente enseñanzas que el día de hoy vamos a analizar con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a iniciar con la primera, hermanos. 1. El cumplimiento de la profecía de la venida del Rey del Antiguo Testamento.
En la palabra de Dios, en Mateo 21, del 6 al 11, hemos leído ciertamente en la narrativa que los discípulos fueron e hicieron como nuestro Señor Jesucristo le había mandado a los discípulos que hicieran. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y fueron y trajeron una asna y un pollino, o el pollino, y lo pusieron sobre nuestro Señor Jesucristo, lo pusieron sobre el pollino, y entonces se dirigió hacia Jerusalén. ¿Qué podemos entender de esto, hermanos? Ciertamente, la forma en la cual entró nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén no fue una forma muy común, porque la mayoría de las personas, pues si querían ir a Jerusalén, pues entrarían caminando, ¿no? Porque en ese tiempo no había mucho transporte que digamos en ese tiempo. Entonces todos tenían que entrar caminando. Pero veamos lo que está haciendo nuestro Señor. Se sube encima de un pollino y se dirige hacia Jerusalén. Entonces podemos comprender que se está cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, y que ahora Mateo 21, versículo 5 está nuevamente manifestando. Y en Mateo 21, 5 dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a mí, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Eso es lo que se está profetizando del Antiguo Testamento, hermanos, como el profeta Zacarías muchísimos años atrás ya había anunciado la entrada de nuestro Señor Jesucristo hacia Jerusalén, pero ciertamente montado en un pollino. Se está cumpliendo la profecía del profeta Zacarías. ¿Qué podemos entender de esta profecía? Primero, el consuelo de Israel. Porque nosotros podemos ver en el versículo número 5 de Mateo 21, donde dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Decirle a tu pueblo ciertamente que viene tu rey. Debemos de comprender, hermanos, cómo se encontraba el pueblo de los judíos en ese tiempo. No debemos olvidar, hermanos, la condición en la cual se encontraba el pueblo de los judíos. A causa del pecado de Adán, hermanos. ¿Y por qué siempre nos vamos para allá, hermanos? Porque ahí fue donde comenzó todo el problema. A causa del pecado de Adán, el pueblo de los judíos se encontraba muerto en sus delitos y pecados. Y nosotros podemos comprender que en Génesis 3:15 se está anunciando la venida del rey, porque dice la palabra de Dios que de la simiente de la mujer vendrá el que será el Salvador de su pueblo, y aplastará en la cabeza a la simiente de la serpiente, que es Satanás. Y entonces podemos ver cómo a través de todo el Antiguo Testamento el pueblo de los judíos esperaba a su Salvador, hermanos. Y veamos ahora lo que el pueblo de los judíos está viendo. Está viendo que se está cumpliendo las promesas hechas en Génesis 3:15. Está viendo que se están cumpliendo las promesas del profeta Zacarías. Y entonces el pueblo ahora tiene esperanza, hermanos, porque ahora está viendo de una forma viva a su Salvador. Porque todo el Antiguo Testamento simplemente se estaba mencionando que vendría su Salvador. Y estaban esperando el que salvaría al pueblo de los pecados. Pero simplemente el pueblo del Antiguo Testamento esperaba y no se cumplían las promesas que se habían anunciado desde Génesis y por los profetas del Antiguo Testamento. Pero ahora podemos ver cómo esta esperanza es un consuelo para el pueblo de Israel, porque ahora se cumple ciertamente lo que se anunció en el Antiguo Testamento. Segundo, ¿cómo viene ahora y cómo vendrá nuestro Señor Jesucristo? Podemos ver cómo la palabra de Dios está diciendo de una forma clara: decid al pueblo, o decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga, hermanos.
Veamos la forma en la cual vino nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Filipenses, que aun siendo nuestro Señor Jesucristo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó de su naturaleza divina y se hizo hombre y aprendió obediencia. Se sujetó completamente a su Padre, y a través de todo el tiempo de la obra de redención, nuestro Señor Jesucristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso podemos ver en este pasaje de la Escritura como dice: dile a tu pueblo, dile a tu iglesia, he aquí tu rey viene a ti obediente, sentado sobre un asna, humilde. Cuando digo humilde, estamos refiriéndose obediente a la voluntad de nuestro Dios. Es la forma en la cual nuestro Señor Jesucristo vino en esta tierra para poder pagar por el pecado de todos nosotros. Dice la palabra de Dios que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el madero derramó su preciosa sangre para que nosotros fuéramos perdonados, hermanos. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo entró ciertamente en Jerusalén sobre un pollino, hermanos. Pero ahora podemos ver, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al versículo 16. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos está narrando, hermanos, el libro de Apocalipsis, la forma en la cual nuestro Señor Jesucristo vendrá nuevamente. Ya no vendrá como cuando entró a Jerusalén, sobre un pollino, de una forma humilde, manso, obediente, sino que ahora la forma en la cual vendrá nuestro Señor Jesucristo va a ser con poder y con autoridad para tomar posesión de lo que a Él le pertenece. Dice la palabra de Dios que a lo suyo vino, y de la misma forma así vendrá para tomar posesión de lo que a Él le pertenece. No te va a preguntar, hermano, ciertamente, sino nuestro Señor Jesucristo vendrá, dice la palabra de Dios, en las nubes, y vendrá por su pueblo, vendrá por su iglesia, porque Él es ciertamente Señor de señores y Él es Rey de reyes. Y ya no vendrá ciertamente en un pollino. La palabra de Dios usa muchos símbolos figurativos. Está diciendo que vendrá ahora sobre un caballo, hermanos. La forma en la cual se representan los caballos en la guerra es que ciertamente dan autoridad y dan poder. Es la forma en la cual nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, hermanos. Toda autoridad, todo poder tendrá nuestro Señor Jesucristo. Y así podemos pasar al segundo punto, hermanos. Jesús profetiza la entrada triunfal en el reino celestial. En Mateo 21, del 8 al 9, dice así: y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Este pasaje de la Escritura, hermanos, ya observamos cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando iba entrando ciertamente a Jerusalén, esta gran cantidad de personas estaba clamando:
Hosana, sálvanos, estaba diciendo. Y ya podemos ver ciertamente que no todos los que se encontraban ahí en Jerusalén lo decían de una forma sincera. Algunos lo hacían correcto porque reconocían ciertamente el que iba entrando. Reconocían ciertamente que el que iba entrando era el que los salvaría. Pero podemos ver, hermanos, ahora nosotros podemos comprender, hermanos, que se encontraban también en ese momento no solamente aquellos que de un corazón sincero clamaban a nuestro Señor Jesucristo, sino que también se encontraban ahí, como ya habíamos mencionado, algunos que simplemente clamaban hosana por seguir al pueblo. Lo hacían por la emoción, por el emocionalismo, hermanos. Y podemos ver que no fue de una forma sincera, hermanos. Aunque el pueblo de los judíos estaba reunido en ese momento, no todos tenían un clamor sincero hacia lo que estaban diciéndole a Jesús. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo unos días más adelante le gritarían a nuestro Señor Jesucristo: crucifícale. El mismo pueblo le estaba diciendo a nuestro Señor Jesucristo: crucifícale. Podemos ver cómo el mismo pueblo entregó a nuestro Señor Jesucristo para ser crucificado. Se lo entregó a Pilato. Pilato lo condenó. Y podemos ver cómo cuando iba a ser crucificado prefirieron a Barrabás en vez de a nuestro Señor Jesucristo, su mismo pueblo. Por eso decimos ciertamente que no todos los que se encontraban en ese momento en Jerusalén eran sinceros de las palabras que le decían al Señor: hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los que sí lo hacían de una forma sincera comprendían y después comprendieron lo que se le puso ciertamente a nuestro Señor en la cabecera. En la cabeza de la cruz de nuestro Señor Jesucristo decía: este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Y estos que comprendieron eran los que estaban diciendo: hosana al Hijo de David. Esta es la narrativa que presenta en la Escritura, hermanos, pero podemos ver ciertamente lo que dice la palabra de nuestro Dios, que ciertamente nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Desarrolló su obra de redención, hermanos. Fue llevado al madero, fue clavado, fue abofetado, fue insultado, fue humillado y murió en la cruz, hermanos. Pero podemos ver que la palabra de Dios dice que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y estuvo todavía un tiempo con sus discípulos en esta tierra, pero dice la palabra de Dios, hermanos, que ascendió a los cielos. Y podemos comprender, hermanos, que en esta entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén estaba profetizando nuestro Señor Jesucristo lo que haría después de que muriera, lo que haría después de que hubiera resucitado, lo que haría después de estar con sus discípulos 40 días, que es entrar directamente a tomar su posición de honra y de gloria en el cielo. Y podemos ver cómo ahora no están ciertamente las personas clamando, diciendo hosana, sino que ahora nos encontramos a los ángeles gozándose de la obra de redención que hizo nuestro Señor Jesucristo. Este clamor de hosana, ciertamente ahora los ángeles están dando goces de júbilo por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, y desde ahí está reinando con poder. Tercero, Jesús profetiza la entrada en el corazón de su pueblo. Es cierto, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino por su pueblo. Dice la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice la Escritura, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A lo suyo vino, hermanos.
Vino para ser rey. Vino para tomar posición que a Él le corresponde. Vino ciertamente para tomar posesión de su reino. Y cuando me refiero a su reino, me refiero a todo el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos, hermanos, ciertamente que cuando nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, va a venir por su reino, por su iglesia, por los suyos. Ahora, la palabra de Dios está diciendo que cuando nuestro Señor Jesucristo iba a entrar en Jerusalén, muchos clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y ya hemos explicado, hermanos, que de este grupo de personas que se encontraban en Jerusalén, no todas eran sinceras, hermanos. Claro que no. Muchos sí, hermanos, eran sinceros y creían que Cristo o que Jesús, el que venía montado, era su rey, porque habían visto los milagros que había hecho, porque habían visto todas las obras que nuestro Señor había hecho en esta tierra, y estaban sorprendidos de todo lo que Jesús hizo en esta tierra, hermanos. Pero la misma palabra podemos ver ciertamente que nos lleva a comprender que no todos lo hacían de una forma sincera. El doctor de Graaf dice que no todos lo hacían sinceramente, hermanos, sino que los llevaba el emocionalismo, porque escuchaban a las demás personas clamar Hosana, pues los otros también clamaban, hermanos, Hosana al Hijo de David. Esto nos lleva a comprender, hermanos, lo que sucede en este tiempo en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor, en este tiempo, hermanos, hay muchos, pero una gran cantidad de hermanos que de una forma sincera, nuestro Señor Jesucristo ha entrado en sus vidas. De una forma sincera, hermanos, porque su vida ha cambiado. Y ha cambiado, hermanos, ciertamente porque el Espíritu de Dios transformó su corazón. Y al transformar su corazón, hermanos, debemos de comprender lo que ha hecho en nuestras vidas. Y la respuesta de nuestro corazón es en agradecimiento al Señor. Decirle al Señor: gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque te dignaste en entrar en nuestra vida. Gracias porque nos has sacado de la condición en la cual se encontraba también el pueblo de los judíos, muerto en sus delitos y pecados. Así también nosotros estábamos en otro tiempo. Pero podemos ver cómo el Señor ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas y ahora nos ha dado entendimiento y podemos clamar, así como esta gran multitud que se encontraba en Jerusalén: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero lo lamentable, hermanos, en este tiempo es que dentro de la iglesia del Señor hay muchas personas, hermanos, que no profesan a Cristo de una forma sincera. Así como los fariseos, así como los escribas, así como los sacerdotes de ese tiempo, que ellos trataban de cumplir con la ley de Dios, pero no la obedecían. Solamente la obedecían a la letra. Pero dice la palabra de Dios que su corazón estaba muy lejos del Señor. Y lo lamentable en este tiempo, hermanos, es que muchas personas dentro de la iglesia no creen que Cristo Jesús sea su Rey. ¿Por qué? Porque nada más alcanzan a ver al Jesús histórico, aquel que murió en la cruz, aquel que hizo muchos milagros, aquel que cambió el agua en vino, aquel que hizo que los ciegos pudieran ver y que los cojos caminaran. Nada más alcanzan a ver estas personas la apariencia, pero dice la palabra de Dios: su corazón está muy lejos de mí.
son simplemente cristianos, podría decirlo así, hermanos, domingueros, que nada más vienen al culto el domingo, alzan las manos, alaban al Señor y todos los días se olvidan del Señor, hermanos. Se olvidan lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Se olvidan que el Señor dio su vida por ellos. Hay una ingratitud, hermanos, en este tipo de hermanos, porque debemos de comprender lo que el Señor hizo, hermanos. La pregunta es la siguiente, hermanos, y nos confronta con la vida de cada uno de nosotros. Así como Jesús entró a Jerusalén, cambió ciertamente las condiciones en las cuales se encontraba el templo, porque vio ciertamente que en el templo se encontraban vendiendo, se encontraban negociando para poder entrar y ofrecer sus sacrificios. Y entonces nuestro Señor Jesucristo azotó al templo y lo limpió. La pregunta es si nuestro Señor Jesucristo ha cambiado tu vida, hermano. Si nuestro Señor Jesucristo ya cambió tu corazón. O sigue siendo, hermanos, como aquellos que no lo hacen de una forma sincera, que nada más venimos a la iglesia porque nos invitan, o venimos simplemente a la iglesia porque quiero ver a mi hermano o quiero ver a mi hermana, pero nuestro corazón está muy alejado del Señor. Si el Señor ya cambió tu vida y cambió tu corazón, hermanos, eso no te debe de mover a ti, hermano, sino que la vida del cristiano debe de ser una vida en continua obediencia. No solamente el domingo, en unas cuantas horas, en los cultos, sino en todas las horas de nuestra vida. En todos los días de nuestra vida, nosotros debemos de decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque ha cambiado nuestras vidas, porque ahora somos hijos de Dios, hermanos. Y esto es lo lamentable en las iglesias en este tiempo, hermanos. Lo lamentable es que hay muchos cristianos que no ha cambiado su corazón, que no profesan a nuestro Señor de una forma sincera, sino que son como aquellas personas que se dejan llevar por el emocionalismo. Sí creo en el Señor, dicen, y viven como cualquier otra persona. Todavía no se refleja ciertamente este cambio en la vida de las personas, hermanos. Para concluir, hermanos, en este pasaje de la Escritura, hermanos, encontramos la manifestación del cumplimiento de la promesa de Jesús, que vino para ser rey de su pueblo, que vino para ser rey de los judíos. Y así como vino para gobernar a los judíos y para ser ciertamente su rey y su Señor, también debe ser en nuestra vida nuestro rey y nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo entró en el cielo y desde ahí ciertamente reina con poder. Pero una de las cosas fundamentales y más importantes es que Jesús haya entrado en tu vida, que Jesús haya entrado en tu corazón por medio de su Santo Espíritu. Que el que gobierne tu vida, que el que gobierne tu hogar, que el que gobierne tu escuela, tu trabajo, ciertamente sea nuestro Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu, hermanos. Y así poder llevar frutos dignos de arrepentimiento. Si no es así, hermanos, entonces somos como los que gritaban movidos por el emocionalismo. Pero si el Señor ha cambiado nuestro corazón, tenlo por seguro, hermano, que nunca se apartará de ti. Al contrario, irás creciendo progresivamente hasta poder alcanzar la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Vamos a orar a nuestro Dios. Cuántas gracias te damos, bendito Dios, en esta tarde. Podemos ver, Señor, tus maravillas a través de nuestra vida, Señor. Te queremos pedir, Dios, que perdones, Señor, si no hemos vivido como a ti te agrada, Señor. Y no se trata de un simple moralismo, Señor. Se trata de vivir una vida, Señor, en plena comunión a ti, Señor. En completa sumisión, Señor, a tu Santo Espíritu. Que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Porque ciertamente nosotros podemos comprender en tu palabra que ahora tú entraste, Señor, a tomar posesión en este lugar celestial. A la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, y desde ahí reinas con poder, Señor. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Nosotros simplemente somos ovejas de tu prado. Ayúdanos, bendito Dios. Gracias te damos, bendito Padre, en Cristo Jesús. Amén, Padre.